Hola a todos y todas, soy Daniela Baeza Castillo, soy la profesora de teatro y coordinadora artística del Colegio José Bernardo Suárez. Yo llevo haciendo clases, este es mi 10º año, llevo 10 años en esto y creo que lo más importante ha pasado con los estudiantes como su forma de relacionarse con sus compañeros, con sus pares y también a nosotros como adultos. Y creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el año pasado hubo una jornada de educación no sexista para niños, para niñas, para nosotros como adultos también. Y yo creo que hace 10 años atrás la recepción no hubiera sido la misma. Creo que realmente como la cantidad de prejuicios y estereotipos que existían hubieran abundado en las reflexiones que se dieron el año pasado particularmente. Las reflexiones fueron mucho más en torno a cómo nosotros empatizar con las distintas identidades de género, cómo empatizar también con las familias, cómo los hombres y mujeres y todas las identidades valíamos por ser nosotros, por ser personas nomás. Y yo creo que tiene que ver con un plan como ministerial en torno a la equidad, como a la educación efectivamente no sexista, y está súper bueno que venga desde arriba y que no solamente dependa de cada comunidad, porque nosotros como comunidad, como somos una escuela artística, trabajamos mucho eso en las clases, en las asignaturas de arte, vamos mucho más allá de solamente lo que se ve. Pero cuando viene desde el ministerio estamos dándonos cuenta que en realidad es un plan general de estudio y que lo que tenemos que hacer es transformar la sociedad y no solamente una pura comunidad. Yo creo que se vive de dos maneras distintas. La primera, con nosotros los adultos en términos profesionales, creo que no se ve tanta diferencia como en el trabajo entre hombres y mujeres, porque en mi escuela por lo menos somos más profesoras mujeres las que trabajamos ahí y menos hombres. Tampoco se ve la diferencia como en los sueldos en ese aspecto particular, porque también viene como dado por distintas cosas, como la cantidad de años que tú llevas trabajando, el estudio, la evaluación docente, etc. Pero sí se ve en otras cosas, como en el trato día a día, en el cotidiano. Yo creo que la maternidad todavía es la maternidad y paternidad es como un punto que todavía no está tan resuelto socialmente. Entonces, una profesora que queda embarazada, inmediatamente uno les quita ciertas como responsabilidades, ¿no? Así cuando es el padre, el hombre. Y en los niños, yo creo que todavía hay muchos estereotipos que hay que erradicar. Como cosas súper binarias como los colores, como la forma de vestirse, las cosas que escuchan, que ven, que hacen en el tiempo libre. Yo creo que todas esas cosas todavía deberían trabajarse profundamente. Yo trabajo en educación básica y está muy marcado el que los niños solamente juegan al fútbol todavía, con los años que yo llevo ahí, que los hombres no bailan y si bailan quizás no son tan hombres. Cada vez menos, pero todavía hay como un sesgo ahí bien importante que hay que tratar de erradicar. Los hombres no lloran, las niñas no tienen fuerza. Por ejemplo, si hay que mover el escenario, siempre lo mueven los hombres porque no, tía, usted no puede, usted es mujer. Y yo tengo mucha fuerza. Así que creo que es importante que vayamos como trabajando eso permanentemente para que se vaya cambiando esta mirada. Bueno, nosotros yo creo que transversalmente nosotros trabajamos el tema del trato, de que sea igualitario entre niños, niñas, que no haya, ponte tú, burlas entre ellos. Eso también es algo que está trabajado desde convivencia escolar, hacia abajo, todos transversalmente. De hecho, ahora como escuela tenemos un lema que es que todos somos formadores, porque la idea es que los niños vayan aprendiendo también con el ejemplo. Cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros y ellos también se van a relacionar. Y más específicamente, nosotros tenemos este sello artístico y trabajamos desde el teatro muchísimo el tema de la igualdad. Como que ellos puedan explorar, por ejemplo, su cuerpo, sus emociones, cómo se transmite eso, cómo se dialoga con otro compañero, cómo se respeta el espacio del otro compañero también. Y me gustaría yo creo que detenerme un poco en que el año pasado hicimos una obra de teatro, la escribimos en conjunto en el taller de teatro, que hablaba del caso de las niñas de alto hospicio. Y para mí fue súper importante porque en ese proceso donde estábamos trabajando en esa obra, a una de mis estudiantes le tocó vivir una situación bien delicada y desagradable en el transporte público, que es algo que a la mayoría de las mujeres nos ha pasado. Entonces,
para los compañeros hombres que estaban en ese momento y que quizás veían un poco con distancia toda esta situación que estábamos trabajando desde el teatro y todo, lograron vivirlo y vivenciarlo y ver cómo una como mujer se siente tan vulnerable también y tan como pasada a llevar. Y fue súper importante ese momento. Y a mí el tema de este caso fue, para mí fue muy como decidor como en mi carrera también, porque yo abordé esta temática estudiando teatro y luego como plantearse a los niños y hablarles de que era muy dramático porque era un caso sobre mujeres pobres y que por eso habían sufrido tanta discriminación y tanta injusticia y las familias por consiguiente, y que a ellos les llamara tanto la atención me hace también entender que la sociedad hoy día y estos jóvenes están cambiando y que realmente quieren como poner en alerta estas cosas y decir como esto no puede seguir pasando. Y nosotros, ponte tú, en el programa podcast que tenemos, también ha sido muy importante a quienes invitamos como entrevistados. Entonces, cuando nos damos cuenta que la balanza está muy hacia, hemos invitado a puras mujeres últimamente y las entrevistas han sido solo desde el área de la música, deberíamos invitar a un hombre. Y ellos mismos lo plantean, como para que se equipare un poco la balanza. Y también ellos mismos han propuesto, las chicas, los chicos han propuesto que no solo invitemos hombres, mujeres, sino que también disidentes o no binarios. Entonces también hemos tenido de ese tipo de entrevistas y ha sido muy interesante porque nos han dado como una mirada muy profunda porque lo han vivenciado como las injusticias así como en carne y hueso. Así que ha sido muy, muy bueno. Y creo que eso ha permitido también que los chiquillos puedan como trabajar mejor sus herramientas y traspasar el mensaje a sus compañeros también. Mira, no están normalizadas, la verdad, como a nivel de comunidad completa. Yo siento que cada vez nuestra comunidad ha ido migrando más hacia la tolerancia cero, hacia la discriminación, y ha sido súper importante que estemos todos como bajo ese mismo criterio. Si bien todavía existe como muy, muy extraña como la talla de el último que llega es gay o no, es que es niñita porque llora, qué sé yo, cada vez menos. Y cuando me ha pasado a mí, en mis clases, se detiene la clase y se conversa. Y el año pasado con un octavo básico que era reiterativo y todo el tiempo y que había un par de estudiantes que y más de una vez y ya yo detenía la clase y conversaba, pero no puedo conversar todas las clases. Una clase completa la dediqué a analizar y reflexionar en torno a un documental que a mí me gustaría como comentarlo porque es chileno y ojalá lo puedan ver más gente, que se llama Niñas Azules y Niños Rosados, y que habla justamente como de esta aceptación, ¿cachai? Y como de no la discriminación. Y de entenderlo también desde una mirada desde la familia, porque no solamente salen niños y niñas que son trans, sino que también salen las familias. Y todo el daño que han sufrido las familias muchas veces por los colegios, porque en los colegios no han sido comprendidos. Entonces, una vez que vimos eso y reflexionamos en conjunto, fue un trabajo súper bonito que hicimos con ese curso. No se erradicó por completo, pero bajó bastante. ¿Cómo los involucro a los estudiantes en este proceso? Yo creo que, primero escuchándolos. Yo creo que es súper importante que nosotros como adultos, cuando proponemos como ustedes son el mañana y como que de ustedes depende el futuro y todo, pero nosotros les damos todo, como que les proponemos todo y no sabemos cómo es el futuro que ellos quieren realmente. O sea, cuando uno los escucha y se dan cuenta que tienen muchas inquietudes y reflexiones súper profundas, les da espacio para que también ellos tengan en manos ese futuro y lo puedan cambiar. Entonces, a mí me gusta escucharlos mucho. Yo te contaba que en el podcast ellos deciden a quién se invita. Ellos hacen las preguntas, yo no les digo nada, entonces a donde ellos quieren indagar, ellos indagan, ellos proponen cómo hacer las obras de teatro, qué obra quieren ver, qué obra quieren hacer y también, bueno, en los distintos trabajos que nosotros hacemos, nosotros siempre mantenemos el diálogo, no solo nosotros desde teatro, artes o música, sino que también la mayoría de los profesores está como apuntando hacia eso, como que la educación está mucho más dialogada, es menos vertical y mucho más horizontal en este momento, al menos en nuestra escuela. Yo creo que es importante que se sigan incorporando, por ejemplo, las jornadas que se hicieron el año pasado, con la que partí hablando de la jornada de educación no sexista. Yo creo que eso no se debe perder, que se debe seguir y de manera sistemática incorporarlo dentro de algún curso, quizás desde orientación hoy día, que es como la asignatura que está más afín a eso, y si no, proponer una asignatura nueva. Yo creo que hay muchas asignaturas que se tienen que repensar en pos de lo que estamos viviendo,
como asignatura que esté orientada hacia el desarrollo socioemocional de los niños, hacia el pensamiento crítico, hacia los valores también y por supuesto hacia la igualdad y la equidad, pues. En todo sentido, no solo como la equidad de género, yo creo que tenemos que apuntar como hacia una igualdad, como una democracia concreta, real y qué sé yo. Yo creo que lo más importante es que escuchen a los chicos y chicas, que a veces uno también piensa que los niños viven como de estereotipos y de sesgos y a veces somos nosotros los más sesgados y si los escuchamos nos damos cuenta que es mucho más fácil como cambiar la broma sexista, el molestarse entre unos y otros porque son cosas más anecdóticas, como que no la viven tan en profundidad, sino como que creen que es gracioso y lo hacen, pero cuando uno logra conversar con ellos y decirles esto no es gracioso para mí, no es gracioso para un compañero tuyo, quizás para ti sí lo es, lo entienden mucho mejor de lo que uno pensaría. Yo creo que es importante que siempre sigamos nosotros informándonos como profe. Yo creo que nosotros estamos también en permanente aprendizaje. Creo mucho que nosotros adultos tenemos mucho que aprender de los niños y niñas y que no debemos como pensar que somos nosotros quienes tenemos como el conocimiento y ellos quienes tienen que absorber nuestro conocimiento, sino que es algo mutuo, que va y que viene. Y eso nos va a permitir también como aprender de estas nuevas generaciones, que muchas de ellas vienen como despojadas de tanto prejuicio. Pero creo que tiene que ver con cómo nosotras como mujeres, como madres también nos ponemos en este espacio y nos damos valor, como que yo no siento culpa si es que de repente mi hija se enferma y yo tengo que pedir permiso. Alguna vez lo sentí, como, porque soy la mamá tengo que ir yo, pero no, como que hay ciertos roles que uno asume como padre, madre y como guía de un niño, que a veces lo cumplo yo, a veces lo cumple mi marido, a veces va él, a veces voy yo, y creo que eso es súper importante, como uno reconocer cuáles son sus espacios, valorarlos también. Y yo creo que lo más importante es que nosotros sigamos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Todavía podemos hacer mucho más, pero como no alejarnos de esta línea. Y también seguir aprendiendo, lo que te decía. Para mí es súper importante estar siempre estudiando, aprendiendo cosas nuevas y cómo aplicarlas en el fondo en mi quehacer cotidiano, pedagógicamente hablando, y también en mi casa. Yo en mi casa tengo 2 hijos, un niño y una niña, entonces siento que mi labor es súper importante con ellos, como que cada vez que hablamos con mis hijos, yo no sé, de repente le digo a la Amaro como, oye, bueno, sí, Amaro, eso lo vas a ver cuando tengas tu polola o pololo, como que uno no sabe. Y yo creo que ellos también lo sienten muy bien, como que nunca se han cuestionado cuando ven 2 parejas que son del mismo sexo, cuando ven un niño o una niña. A veces mi hija también me dice como, o es niño, no lo sé, no sabemos, porque no tenemos por qué saberlo como en cómo se viste. Yo quiero agradecer este espacio. Yo creo que es súper importante que se esté haciendo, sobre todo este servicio local que lleva el nombre de una gran mujer, disidente también, luchadora por la educación y por los derechos, también artista, así que patuamente me siento muy representada en ella. Así que agradezco que hayan iniciado con este ciclo de entrevistas. Les deseo lo mejor, sigan así, y yo creo que todas las comunidades estamos trabajando lo mejor que podemos hacia como este cambio de visión y hacia ese mejor futuro.